clasifican. Y se clasifican de acuerdo a ciertas características o ciertos patrones funcionales. Además de que también hay clasificaciones de acuerdo a la estructura propiamente que la conforma. En este caso, ustedes están viendo en pantalla la clasificación de acuerdo a movilidad. ¿Okay? Pueden encontrar la clasificación de acuerdo también a movilidad, pero con otros nombres. Sin embargo, esto es lo más aceptado. Perdón. Tenemos en primer lugar la sinartrosis. Sinartrosis significa sin movimiento o movimiento nulo. Estas articulaciones se presentan en dos categorías o en dos subgrupos, unas que se conocen como sincondrosis. ¿Qué es una articulación sincondrosis? Es aquella articulación temporal con respecto al tiempo. Es decir, que nacemos con la mayor parte de los huesos tubulares o huesos largos con este tipo de articulaciones. Sincondrosis. Hay entre ellas cartílago tipo articular o tipo hialino. Me imagino que leyeron este concepto de cartílago hialino. Sin embargo, este cartílago, a medida que se va desarrollando el esqueleto, va madurando y se va osificando. ¿Por qué decían los huesos tubulares o huesos largos? Porque es a lo que se conoce como metáfisis. Ustedes leyeron huesos largos, componen una diáfisis, dos epífisis unidas por una metáfisis. La metáfisis es esa. ¿Sí? Desde el punto de vista del desarrollo, era una articulación de sincondrosis. También tenemos a la sinfibrosis. En esta ocasión no hay cartílago articular, pero hay cartílago de tipo fibroso. Y existen algunos ejemplos, ¿no?, de este tipo de articulaciones que generalmente tienen que ver con los huesos del cráneo. Se llaman suturas y pueden ser suturas dentadas, suturas escamosas, suturas planas o las famosas esquindilesis. Esquindilesis es un tipo de articulación específica y solamente hay una, que es la articulación del Vomer, ¿sí?, con los huesos de la nariz. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien. El siguiente tipo de articulación de acuerdo al movimiento es las anfiartrosis. Estas articulaciones son poco móviles, semimóviles o también con movimiento limitado. ¿Qué características tienen estas articulaciones? Que no poseen cavidad sinovial. ¿Y qué es una cavidad sinovial? Bueno, pues, las articulaciones que tienen mucho movimiento tienen una membrana que rodea la unión entre los dos huesos. ¿Sí? Esa membrana tiene ciertas características físicas que cuando existe un movimiento de fricción entre dos superficies, el calor que se genera produce un líquido, la formación de un líquido que se llama líquido sinovial, ¿sí?, y que permite el movimiento, ¿sí?, con mínima fricción. La ironía está en que se necesita de la fricción para generar el líquido, pero no una fricción tan alta. Pues esa es una cavidad sinovial. 2. Se interponen entre segmentos óseos fibrocartílago. Es una articulación prácticamente que está unida por cartílago fibroso. ¿Sí? Y tenemos los ligamentos periféricos, esas son todas las articulaciones que rodean la articulación. Y por último tenemos a las diartrosis. Estas articulaciones tienen amplio movimiento, son muy móviles y también se conocen como sinoviales por la razón que les decía anteriormente. ¿Sí? Las superficies óseas están revestidas de cartílago, generalmente cartílago tipo hialino, también se conoce como cartílago articular. Hago un paréntesis en este momento y les hablo acerca del cartílago. El cartílago es un tipo de tejido conectivo. ¿Sí? Y este tejido conectivo hay de tres tipos: cartílago hialino, que es específicamente las articulaciones móviles; cartílago tipo fibroso, que es de las articulaciones anfiartrosis; y cartílago elástico. Este cartílago elástico lo encontramos en ciertas uniones o estructuras de interfaz, como son
la oreja, como son la nariz, que tienen cartílagos elásticos, ¿sí? Entonces, en este caso, elástico no se encuentra en estas articulaciones, que vamos a ver más adelante, pero sí es importante que reconozcamos los tipos de cartílago. Los huesos están unidos por una cápsula articular y ligamentos. En esta cápsula articular sirve para reforzar todavía los medios de unión, que son los ligamentos. Y en esta cápsula también se presenta el revestimiento sinovial, que es donde se desarrolla la mayor parte del líquido sinovial para la mínima fricción. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, una duda. ¿En los anfiartrosis cuentan la columna vertebral? Es un ejemplo de articulaciones de tipo anfiartrosis. Pero, perdón, se los presento de esta forma porque hay una clasificación que subdivide a las anfiartrosis en verdaderas y semi o pseudo anfiartrosis, que también les llaman diartroanfiartrosis. En algún momento pudieron haber leído este concepto de diartroanfiartrosis. Profe, Sí. en la diartrosis había mencionado que así como en la sinartrosis es cartílago hialino. Sí, solo que, ojo, en la sinartrosis de tipo sincondrosis, el cartílago ya no está presente, ¿eh? ¿Sí? Se fue madurando hasta calcificarse. En la diartrosis. ¿Ese proceso es el que llevan los niños? Claro, todos lo pasamos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero son en la sincondrosis, que pertenece a la sinartrosis. Sí es cartílago tipo hialino, pero va madurando. Mientras que la diartrosis es estrictamente en la superficie que une hueso con hueso. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Profesor, yo encontré que en las articulaciones anfiartrosis también se podían clasificar como primaria y secundaria, y en las primarias era en donde pasaba lo mismo que cuando nacemos un cartílago y después se comenzaba a osificar. Sí, correcto, también. También sí. Es que hay mucha variedad de algún tipo en específico. Y a veces se cae en el error de los conceptos porque te decía su compañero también. Un ejemplo característico son las articulaciones entre las vértebras. Son anfiartrosis. ¿Por qué? Porque las une un fibrocartílago, en este caso es el disco intervertebral. Pero también se articulan las carillas articulares. Y esas carillas articulares tienen cartílago tipo hialino. Además de que la columna vertebral tiene mucho movimiento en diferentes sentidos. Sin embargo, desde el punto de vista anatómico y estructural, es una anfiartrosis, pero de acuerdo a su movilidad tiene características de diartrosis. Por eso algunos autores la conocen como diartroanfiartrosis. ¿Sí? Pero ahí sería más anfiartrosis porque no puede girar todo su eje, ¿no? La columna. No, es que no depende de la amplitud del movimiento, sino depende de los grados de libertad que por ahí mencionó Catalina. Pero vamos a entrar a esa clasificación, ¿vale? Si quieren continuamos y vamos a resolviendo esas dudas. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Por qué? Porque un error también común es que nos presentan que las articulaciones sinoviales por él leyeron, me imagino, que se clasifican también de acuerdo a la forma que tienen, solamente las sinoviales. Sin embargo, no. Todas las articulaciones se clasifican de acuerdo a su forma de sus superficies. ¿Sí? Y es esta clasificación que está en pantalla. Se hacen analogías con medios de unión mecánicos.
Existen las articulaciones de tipo esferoideas, ¿sí? Que también, bueno, desde el punto de vista anatómico se llaman enartrosis. Son esferas convexas que se unen con una concavidad. Hay articulaciones elípticas, que no son como tal una esfera, pero sí son convexas y se unen con una concavidad. Hay articulaciones celares o encillas de montar. Estas articulaciones también se conocen como en una superficie en una dirección de la misma superficie es cóncava, pero en otra es convexa, como la silla de montar, ¿verdad? La silla de montar, si lo ves desde la parte anterior y posterior de un caballo, es cóncava, pero si lo ves de la parte donde te sientas, es convexa. Y entonces unes ambas superficies y es un encaje recíproco. Troclear. Las trócleas ya dijimos que significan poleas o también se conocen como articulaciones tipo gínglimo o articulaciones en bisagra, donde prácticamente son poleas. Por eso lo dejamos así. Las trocoides son articulaciones que tienen forma de cilindro, ¿verdad? Por eso también se llaman articulaciones cilíndricas. Y las articulaciones artrodias o planas. Las superficies se deslizan una sobre otra. No hay concavidades ni convexidades, simplemente son planas. Ejemplo claro, las articulaciones intervertebrales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sí tengo una, profesora. Yo había investigado que otro tipo de clasificación y en de las artodias hay una que me llamó la atención que es la del hueso, a ver, ahorita le digo, es la artoria, que es un hueso plano que está creo que en el meta del pie. No sé si me doy a entender. Artrodias. Ajá. No sé si cuenta como esa. Claro, hay muchas articulaciones artrodias. Sí, una de ellas es la que acabo de decir, entre el tarso y metatarso. Se conocen como articulaciones tarso-metatarsianas. Pero ya traeremos a describir cada una, ¿eh? Lo vamos a hacer junto con sus medios de unión, ligamentos específicos en cada articulación y se lo tendrán que aprender. ¿Vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Seguimos avanzando. Antes de eso. ¿Por qué? Porque no se los puse. Pero la otra clasificación es de acuerdo a los grados de libertad. Y Catalina lo mencionó, es que existen articulaciones que se clasifican así y dependen de los movimientos en planos y ejes. ¿Sí? Déjame ir a una diapositiva para acá. Otra. Por ejemplo, vean aquí los movimientos de esta persona, chica. Tiene que ver no con la amplitud, repito, sino que depende de los grados de libertad. ¿Sí? Los ejes en los que se mueve. Si pueden observar la imagen del lado izquierdo superior, ¿sí? Ambas imágenes son movimientos de bajar la cabeza, subir la cabeza. Ya traeremos en detalle cómo se determinan, pero son movimientos de flexión y extensión, ¿verdad? De cabeza. Estos movimientos se dan sobre el plano a través de un eje. Plano. Profe, se le bajó su audio. Le bajó el audio.
Así he estado desde la mañana. ¿Ya? ¿Mejor? Sí, profe, ya se Sí, le escucha. profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Es que no sé si sea la plataforma, pero así ha estado. Entonces tengo que salir y volver a entrar. Ok, déjenme compartir donde me quedé. Listo, aquí estamos, ¿verdad? Sí. Sí. De acuerdo. Entonces, se determina el movimiento de acuerdo a un plano y un eje. En este caso, de la imagen superior del lado izquierdo, estamos viendo movimientos de flexión y extensión. El plano se determina de acuerdo a la dirección, la trayectoria del segmento o de los segmentos que están involucrados en el movimiento. En este caso, se dan sobre el plano sagital, la flexión, hacia adelante, hacia atrás. ¿Sí? ¿A través de qué eje? El eje siempre va a ser perpendicular. ¿Y qué eje atraviesa perpendicular al plano sagital? El transversal. La imagen inferior. Movimientos de interposición lateral, derecha, izquierda. ¿Sobre qué plano se dan? ¿Hacia dónde se dirigen los segmentos óseos? Hacia los lados. Sobre el plano coronal o frontal. ¿A través de qué eje? ¿Qué eje es el perpendicular? El antero-posterior. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Entonces, la otra clasificación, así se llama, clasificación de acuerdo a los grados de libertad, y se determinan articulaciones uniaxiales. ¿Qué quiere decir? Que se dan a través de un solo eje. Es decir, un eje, dos movimientos. Biaxiales, dos ejes, cuatro movimientos. Y las otras son multiaxiales, tres ejes y seis o más movimientos. ¿Por qué más movimientos? Porque hay patrones de movimientos combinados. Una vez que te mueves a través de tres ejes o tres grados de libertad. ¿Sí? Sí. El número es uno de esos, ¿no? La articulación número. Claro. ¿Sí? La mayor parte de las articulaciones, bueno, la mayor parte, porque hay articulaciones de artrosis que son uniaxiales. ¿Sí? Hay articulaciones anfiartrosis. Recuerda, anfiartrosis es poco movimiento, pero que son multiaxiales. Sí se mueven poco, pero se mueven en tres grados de libertad. Por ejemplo, el esternón con la clavícula. La clavícula se mueve muy poco, pero en todos sentidos. ¿Sí? El cúbito con el húmero se mueve demasiado. ¿Sí? Bueno, no es una mentada de madre, es flexión de codo, ¿verdad? Extensión de codo, pero solamente es un grado de libertad. Uniaxial. ¿Sí? Por eso hay que entender muy bien las clasificaciones y ordenar la información. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a esto. De todas estas clasificaciones, la que más me interesa bueno, todas obviamente, pero les recomiendo esta clasificación porque en esta, desde el punto de vista clínico, es la que más nos interesa, porque es la base de conocimiento para poder manipular una articulación. Si una persona te llega, es que fíjense que mi hijo se cayó y puso la mano así y se le salió el número, se salió de la cavidad del omóplato, se luxó la articulación. Pues entonces, con base en la forma, en los grados de libertad, ¿sí? Toda la relación anatómica que tiene la articulación, sabrás cómo introducir una esfera en una concavidad. Pero depende del sentido hacia dónde se salió, tendrás que dirigir el sentido de esa esfera también para poder regresarla a su posición. Y a veces son cosas tan sensibles. ¿Ok? Bueno, ponen aquí algunos ejemplos.
Mira, el atlas con el axis. El diente del axis que articula con el arco del atlas es una especie de cilindro, por eso se conoce como articulación tipo pivote o tipo troncoide. Regresamos a la escápula en la segunda imagen superior, la imagen del medio. La escápula con el húmero, ¿sí?, es una articulación de tipo esférica. La del lado derecho es la articulación entre el trapecio y el plano metacarpiano, es una articulación en tipo silla de montar, ¿sí? Bueno, aquí la traducción, ¿verdad? El borde del anglosajón, es una articulación tipo sillín. La de abajo, la inferior izquierda, articulación en tipo bisagra, ¿verdad? Como el caso del húmero con el cúbito, la articulación de tipo elipsoidal, el radio, la cavidad glenoidea del radio, con la convexidad que tiene el cuerpo, el carpo en sus 4 huesos superiores, es una articulación tipo condilia o elipsoidal. Y aquí está el ejemplo que tú decías también, parece, ¿no? Entre el tarso y el metatarso, una articulación de tipo plana. Una articulación, bueno, aquí como dice un joint, limb joint, es una articulación deslizante. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, no. La de la articulación esférica es tipo condilia. No, la esférica es en artrosis. La condilia es elipsoidal. Son muy similares, solo que la superficie articular de esa convexidad es más esférica que elipsoidal. ¿Sí? Es la única diferencia. Solamente tenemos 2 articulaciones esféricas, hombro y cadera, para que no se confunda. ¿Sí? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna duda? Profe, entonces, entre la articulación esférica y la elipsoide, ¿cuál sería como la diferencia entonces? Bueno, sí, es que la diferencia geométrica en que diferenciamos una esfera o una elipse, pues es en los diámetros, ¿verdad? El diámetro es similar en cualquier sentido de una esfera y puede variar un poco, bueno, en caso anatómico obviamente, mientras que una elipse, ¿no? Una elipse generalmente es mayor su diámetro en un sentido, tanto anteroposterior o transversal, ¿sí? Cualquiera de los dos. Gracias. Profe, una duda, rápido. En lo de la articulación de silla de montar, ¿esta la vamos a ver en todos los huesos de la mano, o las falanges, el metacarpo? No, ¿No? las articulaciones en silla de montar son pocas, ¿sí? En este caso, solamente es entre el trapecio y el primer metacarpiano. Sí, tenemos otra silla de montar que es a nivel del hueso cuboides con el calcáneo. ¿Sí? Por ejemplo, pero no en todas las articulaciones de la mano o del metacarpo o del metatarso. ¿Sí? Son exclusivas. Ok, gracias. Profe, la articulación radial es artrodia. Húmero radial no. Húmero radial es de tipo condilia. Entonces condilia y bisagra es lo mismo. No. Húmero radial es condilia y húmero cubital es en bisagra o tronclear. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿Quién me preguntó eso? ¿Último? Yo, Ponce. Gracias. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, van a hacer lo siguiente, que tiene que ver mucho con la actividad número 2. ¿Sí? Yo por el momento no se los voy a pedir, pero o sea, en trabajo como tal, pero sí que lo empiecen a desarrollar para que mañana trabajemos con base en eso. En una tabla, en una columna van a poner nombre de la articulación y en otras 3 columnas la clasificación, de acuerdo a movilidad, de acuerdo a género y de acuerdo a los grados de libertad. ¿Sí? La que nos dio usted arriba es de género, ¿verdad? De género. Ok. De acuerdo a grados de libertad desde los ejes y los planos, que son uni, bi o multiaxiales. Y las de movimiento son sinartrosis, angiartrosis o diartrosis. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se nombra una articulación? Hay cierto orden jerárquico que tiene que ver desde lo proximal a lo distal o de lo superior a lo inferior. Por ejemplo, la articulación entre el atlas y el axis se conoce como articulación atlantoxoidea. Hay quien le llama axo-atloidea, es decir, primero el axis y después el atlas. Sí van a encontrar información con ese nombre, pero va a ser menor, aunque si lo buscan como articulación atlantoxoidea o atlo-axoidea. Primero la jerarquía de proximal a distal o de superior a inferior. ¿Sí? Es lo más correcto. Van a iniciar solamente del miembro superior. Para mañana solamente miembro superior, iniciando desde el esternón con la clavícula. ¿Sí? Como tal es una articulación que puede entrar dentro del tórax y también dentro del miembro superior. Por ejemplo, les ayudo con esta articulación. Se conoce como articulación externo-clavicular. ¿Sí? Clasificación de acuerdo a movilidad. Es una anfiartrosis. ¿Es del esternón hacia la clavícula? Sí, es una anfiartrosis. Clasificación de acuerdo al género o la forma de sus superficies. Es una silla de montar o celar o encaje recíproco. Pueden usar el sinónimo que ustedes quieran, pero que se refiere obviamente a lo mismo. Y de acuerdo a los grados de libertad es multiaxial. Ok, y así se van. Hasta terminar con las interfalángicas.